Pamela, sí, muchas gracias. Pues justamente el tema de los penales nos preocupa a todos y en el Congreso sin duda genera preocupación y por eso hemos invitado a 3 congresistas muy interesados en el tema. Una espina entre 2 rosas naranjas. Aquí está Rosa Mavila. Solo el color. Rosa Mavila, congresista del Gana Perú. Luisa María Cuculiza, congresista de Fuerza 2011. Y Heriberto Benítez, viceministro, no que viceministro, congresista, acá viceministro, de repente un día de estos, ¿no? Pero es congresista por Solidaridad Nacional. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo arreglamos? Lo que parece claro es que de repente el señor Cruz ya tenía el permiso para salir, Antauro le metieron la cámara, y habló sin saber, pero lo que uno concluye es que los penales están hasta las caiguas. ¿Es correcto? ¿Por dónde quieren comenzar? ¿Por gobierno o la Junta del Gobierno ahora para que nos diga qué es lo que está pasando y qué posición tiene? Rosa Mavila. Yo creo que en primer lugar tenemos que estar conscientes que hay una necesidad urgente de reestructuración del sistema penitenciario. Reestructuración que no admite una respuesta única como alternativa de solución, ¿eh? Yo creo que los problemas principales en la administración penitenciaria tienen que ver con el hacinamiento que aún hay en los penales. Si algo puede exhibir la administración aprista es que edificó penales, sin embargo todavía hay un déficit entre la capacidad de albergue y la cantidad de internos. Déficit que auspicia la corrupción, genera la planificación de delitos desde la prisión, capacita a los jóvenes infractores en la escuela del delito, etc. Entonces hay problemas de excesiva gente, saturación en las cárceles, eso en primer lugar. Hay problemas también de edificación en mal estado. Hay un viejo informe de Defensoría del Pueblo que nos dice pues que en realidad los establecimientos, la mayor parte son muy antiguos, su construcción data del siglo pasado. El diagnóstico creo que más o menos que todos lo conocen o lo sospechan. La cosa es qué hacemos con eso porque eso no da para más, ¿no es cierto? ¿Por qué no preguntamos a ver qué propuestas con esta Cuculiza, desde la oposición, cómo ve usted el tema y qué se puede hacer? Definitivamente esto hay que bajarlo a cero. ¿Qué es bajarlo a cero? O sea que cambiar totalmente todo lo que son penales en el Perú. Y yo estoy a favor y mire, lo primero que hice cuando fui congresista anteriormente es presentar un proyecto de privatización, que no me lo pasaron. De las cárceles. Así es, ¿no? Donde el que toma la privatización se compromete a construir la cárcel, a mantener la cárcel, a dar servicios de salud. Sería una fórmula de concesión más bien, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces se iba a encargar de esto Proinversión. Y se apuntaron muchísimas personas, muchísimas compañías para entrar a esta privatización de cárceles, donde iba a ser una cárcel tipo, ¿qué le diré? Estudios, capacitación. Inclusive habían programas de cárceles agrícolas, donde el detenido o el preso iba hacia la montaña o iba a un sitio donde se podía dar una capacidad de trabajo al preso. No puedes tener, señor Rodríguez, miles y miles de hombres y mujeres ociosos dentro de las cárceles. Usted sabe cómo se manejan las cárceles y los pabellones con los famosos taitas. ¿Qué es un taita? Un taita es el que dirige el pabellón y se hace lo que ese hombre dice. Ahí no hay ni INPE, ni policía, ni niño muerto. El que dirige los penales son los taitas, los jefes de los pabellones. Tú tienes colchón, tú no tienes, tú duermes, tú no duermes. Intuyo que el taita cobra por administrar eso. No es una mafia negocio, interminable. Bueno, ya están medio privatizadas, entonces ya hay alguien que hace negocio adentro. Total. Heriberto, ¿usted coincide con la línea de privatizar o dar en concesión las cárceles en el país? Yo creo que la solución no va a ser privatizar. Yo creo que hay que implementar una política penitenciaria que permita llevarnos, sí en parte, a la construcción de penales agrícolas y trabajo forzado para los internos. Ese es uno de los puntos neurálgicos. En segundo lugar, hay un problema que desde que ingresan los internos no hay calificación ni clasificación. Mezclan primarios con reincidentes. Uno que robó una manzana está mezclado con un violador o un secuestrador. Por eso es que se define que las cárceles se convierten en escuelas de delincuentes. Entonces, si no hay una organización desde el principio, si no hay una voluntad de los gobiernos de querer ajustar este tema de las prisiones y no hay una política penitenciaria definida,
todo va a ser teórico. Nos vamos a pasar años de años declarando en emergencia, proponiendo privatizar, dándole a privados el manejo en las cárceles, mejorando la alimentación de los internos de repente, pero esa no es la solución. Yo creo que hay que ser drásticos porque esa es la columna vertebral de la seguridad ciudadana. Rosa, usted que además está en el Congreso ahora, pero ha sido jefa del INPE, entonces, ¿cómo encara estas iniciativas? ¿Cómo encaja en una política penitenciaria la posibilidad de abrir iniciativas privadas? Pero en general, una política penitenciaria, ¿qué cosa es y qué está pensando hacer este gobierno? Yo creo que una política de ejecución penal tiene que estar contextuada en el contexto más amplio de una política criminal. Por ejemplo, el tratamiento de la criminalidad organizada. La tendencia de la coyuntura, la más fácil, es decir, bueno, encerremos a todos, las cárceles son puros delincuentes de criminalidad organizada, y nos hacía. En la cárcel también hay infractores primarios, infractores delincuenciales, y entonces un trato criminológico a la criminalidad organizada y un sistema de prisiones para criminalidad organizada es distinto de un trato, por ejemplo, para jóvenes infractores. Y por eso yo coincido con Heriberto en que en política de ejecución penal, con el correlato en la arquitectura penitenciaria, hay que hacer una correcta clasificación de presos. En segundo lugar, hay que desarrollar una lucha nítida contra la corrupción. Lurigancho ya no recibe presos, pero todavía se mantiene el pacto a media voz entre malos policías y bandas de criminalidad que hacen grandes negocios en Lurigancho. La visita en Lurigancho implica la presencia de por lo menos de 6.000 a 7.000 personas cada fin de semana, y ahí hay polladas, una serie de negocios y actividades festivas que crean inseguridad. El otro tema tiene que ver con la seguridad penitenciaria, ¿no? El tema de la privatización no es blanco y negro, no estamos ni en pro ni en contra, tiene que ver con la naturaleza de la privatización, las funciones de la concesión. Por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con hacer una concesión a empresas privadas que controlen el ingreso de paquetes, porque permitiría controlar el ingreso de armas. Es una concesión de la seguridad de los guachimanes de afuera, pero lo que están hablando es una concesión del establecimiento en su conjunto. Permíteme, señor Albert. Esa es una modalidad. La otra modalidad es una concesión, pero aquella en la que el privado ponga en riesgo pues su capital, porque le explico, hay una propuesta de concesión en el Ministerio de Justicia que la anterior ministra no quiso firmar, que lo que planteaba es que con capital del Estado, es decir, asumiendo el riesgo, la inversión del Estado, el privado asume una gestión y acumula para sí, lo cual no me parece tampoco adecuado. No hay riesgo, ¿no? Uno sabe cuánto hay un precio y sabe cuánto le cuesta. Por ejemplo, hay un cálculo que sale... ¿Cuál es si el interno, qué interno puede pagar el penal privado? No, pero yo no creo que va por ahí. Hay un reconocimiento de que el Estado es el que tiene que pagar eso, porque el Estado es el que los mete presos. Si no le dice al preso cuánto te cobro, no me cobres nada, no va a mi casa. El invierte tiene que cobrar esa inversión, y la experiencia internacional de los penales privados es que los internos solventan su prisión, y por eso crea, pues, por ejemplo, en las cárceles norteamericanas, eso... yo lo conozco de otra manera, que funcionan en que el Estado dice, yo reconozco que voy a pagar por preso tanto. Entonces compiten empresas por ver quién puede, por menos, dar el servicio al cual se compromete y dice, yo le doy comida por tantas calorías al día, yo le doy esto, y además hay que es bien interesante que funciona, según he leído, para reos primarios, nada más, porque ¿qué hacen? Exacto. Le dan un bono a esta empresa y le dicen, al año que salga el preso, yo te voy a pagar tanto si es que ese preso no delinque. Al segundo año tanto y al tercer año tanto. Por tanto, le meto una preocupación a la empresa para que lo rehabilite, le consiga chamba. Claro, es una de ellas. Pero hay otras que se concesionan para 10 o 15 años, por ejemplo, para criminalidad organizada, que por lo menos en Estados Unidos no han sido precisamente muy eficientes. Entonces, por eso yo no estoy contra la privatización, pero sí estoy porque se le dé también una oportunidad al Estado para hacer buena gestión. Correcto. Mire, el porcentaje de presupuesto que se asigna al INPE es diminuto, señor Vergoy, y entonces, por ejemplo, para tratamiento en penales primarios casi no hay presupuesto, y entonces, claro, como no se hace nada con criminales infractores primarios, estos entran en la secuela del proyecto de... Vamos a escuchar qué dice la oposición al gobierno. ¿Es cuestión de plata o es cuestión de ideas, de ganas de hacer las cosas bien? Es cuestión de ideas y de transformar la cuestión penitenciaria en el país. No se puede tildar a toda la policía de corrupta tampoco, ¿sabe? Un policía en el penal tiene bajo su seguridad en los pabellones, ¿no?, 300, 400, 600 presos. O sea, nadie estaba a su cargo, ¿no? Nadie puede chequear a 400 angelitos. Eso es una barbaridad. Como hay pabellones que hay 100, hay 200, hay pabellones que hay 400, donde el metro cuadrado, ¿no?,
cuesta, señor Rodríguez, y se paga diario al que maneja ese penal dentro de los internos. Ahora, una cosa es bien cierta, tú no puedes mezclar a jóvenes que roban una cartera con un delincuente, con un violador. Eso estamos de acuerdo los tres. Entonces, que existan penales de reos primarios, por favor. ¿San Jorge no es eso?